En esta segunda temporada de House of the Dragon no ha pasado absolutamente nada. Terminamos la primera temporada a las puertas de una guerra y hemos terminado la segunda exactamente en el mismo punto. La evolución de los personajes no es coherente, estamos divagando y las tramas no se sostienen. La serie no funciona y está cometiendo los errores que cometió Juego de Tronos. Bueno, vamos a calmarnos porque siempre que termina o siempre que se publica un producto cultural que llega a mucha gente y no está quizá a la altura de las expectativas, las opiniones empiezan a polarizarse. Siempre tenemos que sentir que algo que hemos visto es lo mejor que hemos visto en nuestra vida, algo que nos ha cambiado de arriba abajo, o si no lo consigue, pues esto ya es una decepción o no está al nivel y empezamos a sentir que es una decepción absoluta. Y obviamente no estamos ni en un punto ni en otro. La serie no ha sido perfecta en la segunda temporada, tiene errores de guión, de ritmo que ahora entraremos un poco a analizar, tiene algunas tramas de personaje que quizás se han estirado de una forma que no se debía haber hecho, tiene personajes con contradicciones, pero a veces la gente dice esto como si fuera algo malo, cuando en realidad las personas también las tenemos, con lo cual ahora entraremos a ver si las contradicciones se sostienen o no, pero también tiene muchos otros aciertos porque para empezar la serie a nivel técnico es muy buena. O sea, tanto el vestuario como los efectos digitales, la banda sonora, la fotografía o la dirección están a un nivel que verdaderamente pocas series hoy en día consiguen alcanzar. Y sí, ya sé que esto no sirve de nada si la historia no consigue engancharte, pero antes de entrar a analizar la historia creo que también es importante valorar lo que estamos viendo, la producción que hay y los artistas que hay detrás de todos estos apartados que al final también terminan mejorando los episodios, es la realidad. Y sí, a nivel de guión la serie no es buenísima, o sea, tampoco es una cosa que esté escrita con una maestría impecable, pero decir que esta serie tiene un guión malo tampoco me parece cierto. Algunas tramas han llevado mejor que otras, pero ningún personaje, y esto os lo digo de corazón, siento que esté siendo incoherente consigo mismo o con lo que sus conflictos nos venían diciendo desde las primeras temporadas. De hecho, siento que la mayoría de ellos han dado un paso adelante en esta temporada, que han cambiado su estatus con respecto de dónde venían, y aunque la guerra no haya estallado de una forma épica, para mí esta temporada claramente ha sumado a nivel de personajes. Pero bueno, para que veáis que todo lo que he visto en esta temporada no me ha parecido bueno, voy a empezar contándoos las cosas malas para que veáis dónde esta serie puede estar flojeando. En primer lugar, siento que el ritmo no ha sido tan impactante como en la primera temporada, que estaba como muy condensado todo lo importante, con saltos temporales, de los cuales por cierto la gente también se quejó, pero sí que era como más potente cada pack de eventos que te contaba la historia. Esta temporada ha estado como más extendida y ha habido personajes que se han difuminado un poquito, capítulos que no han conseguido sumar tanto, digamos, a la situación que estábamos viviendo, y momentos en los que quizá la serie no ha sabido enganchar tanto y el espectador ha podido perder un poco el interés. Eso ha pasado, es así. No se ha manejado bien quizá en estos 8 episodios los eventos que querían contar. También habría que hablar con alguien de HBO para saber si esto es culpa de los productores o de los guionistas, en el sentido de que iban a ser 10 capítulos esta temporada, a saber qué querían contar en esos 10 capítulos y cómo han tenido que reorganizar las ideas después de que se lo redujeran a 8. Este tipo de decisiones que vienen desde arriba, desde los despachos, muchas veces perjudican a la historia, o sea, es así. Con lo cual, seguramente si los creativos hubieran tenido más libertad para contar su historia de la forma que querían, quizá hubiéramos tenido una batalla al final, quizá hubiera sido un final más épico de temporada, pero hay que ajustarse también a lo que nos dicen desde arriba. Y mira, vamos a hablar ahora del final porque sí que ha sido una de las cosas que más ha dividido a los fans. Para mí no ha sido un final malo, o sea, yo sí que personalmente he sentido que con el arco de Alicent cerrándose, el arco de Daemon cerrándose y ciertos momentos muy interesantes a nivel de simbolismo, la temporada ha terminado bien. Tenemos que recordar que en Juego de Tronos el capítulo potente, sobre todo en las primeras temporadas, solía ser el capítulo 9 y el 10 era una especie de epílogo que terminaba de cerrar alguna cosita y que abría puertas para la temporada siguiente. Pero bueno, es cierto que la serie también tiene culpa de cómo nos hemos sentido los fans al final de la temporada. ¿En qué sentido? En que teníamos hype porque la guerra estallara, porque la serie también había alimentado este hype. Nos llevan hablando de que la guerra va a llegar, la guerra va a llegar, la guerra va a llegar, y llegamos al final de temporada y no llega. Tenemos que esperar otros 2 años para ver cómo prosigue. Me pongo en la piel de alguien que vea esta serie dentro de 10 años y seguramente pueda seguir viéndola y no sienta esta decepción de que haya que esperar para saber cómo sigue. Pero nosotros que lo estamos viviendo al día, pues sí, en cierta manera la gente se siente decepcionada. Entonces siento que esta frustración, esta decepción del final de temporada, viene por culpa quizá de las expectativas del fan, pero expectativas que han sido alimentadas también por la temporada y por cómo la serie iba yendo, haciéndonos pensar que la guerra era inminente. De hecho, los trailers de la temporada nos hacían creer que todo iba a estallar ya en la segunda. Que ha habido pinceladas, que hemos tenido, por ejemplo, la muerte de Rhaenys, como Aegon está herido, o incluso, pues como Aemond quema algunas ciudades, pero jugar con esa sensación de que todo es inminente y después no lo sea, te puede generar esto en el espectador, decepción. Otro de los fallos también siento que ha sido el personaje de Daemon por cómo lo han llevado, no por lo que se ha contado. Es decir, han alargado demasiado su trama en Harrenhal mostrándonos visiones que sí, para mí han sido interesantes. Ahora se hablará un poco de los
los arcos de los personajes que más me han gustado, pero si lo alargas tanto, si generas la sensación en el espectador de que el personaje está estancado en un sitio, también le frustras y también generas desconexión con el personaje. Detalles como eliminar el hijo pequeño de Helena, que en la escena de sangre y queso podía darle más juego y más dinamismo a la escena, hacerla aún más cruel. Si queréis ver un poco más sobre esto, tengo un vídeo sobre sangre y queso específicamente. O no saber, por ejemplo, qué ha pasado con Otto, que ahora tenemos que esperar 2 años para ver por qué está encarcelado. Sí, son detallitos que como espectador a mí también me enfadan. Pero esto que os he contado ahora, que no está bien ejecutado, para mí no quita que la serie esté siguiendo un camino coherente con todos o la mayoría de sus personajes. Porque ahora os voy a contar cómo la serie ha cambiado muchísimo desde el final de la temporada 1 hasta el final de la temporada 2, aunque, insisto, no haya sido tan satisfactorio. Por ejemplo, Rhaenyra, que no es de los personajes que más ha cambiado, pero sí era un personaje al cual le costaba mucho entrar en guerra, pero al final de la temporada ha asumido que tiene que dar el primer paso, está dispuesta incluso a mandar a sus jinetes de dragón a atacar ciudades, cuando su herencia de lo que Viserys quería era totalmente lo contrario, con lo cual ya ha visto que la guerra es inevitable, algo que frustraba mucho al personaje de Daemon porque veía constantemente a Viserys en Rhaenyra. Ahora parece que ya ha conseguido esa iniciativa, por no contar todo el tema de los jinetes de dragón que ha conseguido, porque al principio de la temporada, con Vhagar y Aemon, con la superioridad que tiene esa dragona, teníamos al bando de los negros bastante por debajo, además con Caraxes y con Daemon fuera de juego, con lo cual ha conseguido ponerse por encima, y ese cambio es brutal a nivel de estatus y a nivel de cómo están las piezas en el tablero de la guerra, y se ha conseguido sin ninguna batalla, eso es un buen desarrollo. Pero sí, puedo compraros que Rhaenyra no es el personaje más trabajado de esta season. Obviamente personajes como Jace, por desgracia, se han quedado fuera de lo que es el foco de los personajes importantes. Ha tenido su pequeño conflicto con respecto a que se siente desplazado porque ahora los bastardos tienen dragones, pero os puedo comprar que es un personaje desaprovechado esta temporada, obviamente. No da tiempo a hablar de todos igual. La parte de las semillas de dragón, eso sí que es verdad que me ha encantado, aunque tal y como dijo Leanne en uno de los debates que tuvimos hace poco, es cierto que podían habernos contado la historia de algún bastardo más para que los 2 bastardos de los cuales sabíamos su historia no fueran los únicos que consiguieran un dragón, en este proceso de selección de jinete de dragón tan épico con Vermithor, con ala de plata y demás. Ahí también le doy la razón a Leanne, aunque cómo se ha ejecutado todo lo de las semillas de dragón me ha encantado y el resultado para mí ha sido brutal. Venga, ¿qué más? El personaje de Daemon, por ejemplo, ha sido un personaje que ya os he dicho que ha estado atascado, que cómo han manejado su conflicto interior, porque el viaje de Daemon en esta temporada ha sido un viaje interior, no ha estado bien llevado, porque a mí me ha cansado, o sea, tengo que admitirlo, pero por otro lado lo que se nos contaba estaba muy bien, porque su personaje era alguien que siempre había pasado de puntillas por todo lo que había sucedido. Muy imprevisible, con heridas que aún no conseguía cerrar por ese amor-odio que tenía con Viserys, y el hecho de que haya enfrentado cómo se siente con respecto a que Rhaenyra sea la heredera, cómo se siente con respecto a que Viserys sea el rey y él no, que entienda el peso de la carga de llevar la corona, y que eso se nos haya dado a través de visiones coherentes con el mundo como son los arcianos, ha estado bien, o sea, a mí sí que me ha gustado. Es cierto que conectarlo con Game of Thrones es un arma de doble filo, en el sentido de que sí, creas un universo más coherente y todo tiene como cierto sentido. Yo ya os dije en el análisis del final de la temporada que si para mí, imaginaos que Daemon era de una forma, tenía todos esos conflictos y de pronto solamente con una visión del arciano, del futuro, de lo que va a venir, de la profecía, hubiera cambiado, me hubiera parecido bastante mal construido, pero sí que es cierto que haber visto tantas visiones, haber entrado tanto en su psicología, hace que se sienta que su cambio ya estaba sucediendo y que la visión final, la de Daenerys, la de Rhaenyra en el trono, todo esto sea como la guinda que nos habla de que ahora ya por fin entiende lo que está sucediendo y al final de la temporada habla como Viserys, habla de la profecía, habla de cosas en las cuales él no creía. Con lo cual es un cambio que está bastante bien a nivel de construcción de personaje, aunque mal ejecutado. Repito, esta temporada ahí ha flojeado. Hay gente que dice, no, pero si Daemon ya era leal a Rhaenyra. Bueno, Daemon era lo que era. Leal a Rhaenyra por las circunstancias, pero dentro una tormenta de indecisiones, de necesidades y de falta de autoestima. Ojo, porque también hemos visto eso en esta temporada. Cada vez que le llaman rey, consorte o príncipe, había que verle. Vale, otro personaje que también ha tenido un mazazo duro como lo ha sido Aegon, que ha pasado de ser el rey y el que tenía el poder en el bando de los verdes a estar relegado porque Aemon ha ascendido. O sea, un cambio potentísimo, no sé dónde ve la gente que no ha pasado nada la temporada. Un rey manipulable que no alcanzaba a llenar las expectativas de nadie con respecto a lo que debía hacer, que siempre se sentía un paso por detrás de todo el mundo y cuando su madre, la persona que quizá debía apoyarlo, fue la persona que le dijo que fuera el rey de Poniente cuando él no lo quería, también le dijo que hacía las cosas mal y que no hiciera nada. Y su reacción fue impulsiva. Ir al campo de batalla, dejarse ver esperando que estuvieran Vhagar y Aemon, pero llevándose un tortazo espectacular por parte de Rhaenys y también por parte de su hermano. Con lo cual otro rey con falta de autoestima que no encontraba su lugar, que lo ha pagado con el precio más alto, que ha sido además la traición de su hermano. Verle tan parecido a Viserys con esos ecos entre los dos personajes, justo cuando Viserys además también decía que la corona te destruye, para mí ha estado muy bien, o sea, es que está muy bien. Ha conseguido incluso que sintamos lástima o empatía por un personaje que en general
era simpatiquillo, pero nos caía mal, o sea, hacía cosas muy turbias. Un personaje del cual hemos visto una cara interesante ha sido Aemon, que está en un puesto de poder y ha demostrado ser muy autoritario, pero al mismo tiempo sí que ha sido un personaje del cual no hemos tenido demasiada profundidad. Hemos visto esos instantes de vulnerabilidad en los burdeles, sí que siente quizá esa falta de figura materna, o busca ese consuelo que no ha encontrado quizá en su madre, que de hecho es él quien la expulsa del consejo, pero al mismo tiempo no ha tenido quizá todas las capas que me hubiera gustado. Lo hemos visto férreo, lo hemos visto arrancando a toda la gente que no le sirve de su lado, enfrentándose incluso a su hermano, lo cual no me esperaba que llegara hasta ese punto el personaje, y reaccionando de forma impulsiva viendo que los negros le han adelantado, que ahora tienen más dragones que ellos, y que está en riesgo el futuro de su casa y en consecuencia el de su puesto en el poder. Pero aquí sí que os compro que ha sido un personaje al que le ha faltado quizá un poquito de profundidad. Profundidad que para mí no le ha faltado ni de lejos al personaje de Alicent, que creo que ha sido de lo mejor que han hecho en la temporada. Y diréis, pero estos encuentros entre Alicent y Rhaenyra no me los creo, no están en los libros. Ya, es que este tipo de encuentros furtivos en las guerras entre los comandantes de los dos ejércitos no suelen aparecer en los libros de historia, ¿sabes? Cuando intentan negociar la paz o cuando intentan hacer este tipo de escaramuzas que frenen lo que está sucediendo. Algunos se registran, algunos no, y esto no está contradiciendo lo que sucedió en los libros. Hay cambios que se están haciendo directamente con respecto a los libros, como por ejemplo, el hecho de quitar al hijo pequeño de Helena. Eso sí afecta y sí que tiene un impacto para mí negativo en este caso. Pero otras cosas están en el aire, os repito que son unas crónicas, no son libros estrictamente escritos narrando todo lo que ha sucedido con un narrador omnisciente que conoce toda la historia. No, son cronistas que están recopilando historia de Poniente, la historia que la gente contaba, lo que se pudo confirmar, lo que se pudo escuchar, pero muchas veces no había cronistas en las salas de los palacios. Cuando se juntan Rhaenyra y Alicent, ahí no va a haber un cronista escuchando y apuntando, porque es imposible. Con lo cual la serie tiene manga ancha para poder contarnos cosas que nos den profundidad para los personajes. Y además, a mí también me hace ver de forma muy interesante cómo muchas veces los libros de historia, los cronistas y demás, recogen partes de la historia que no son del todo ciertas, con lo cual también es una crítica, en mi opinión, a cómo la historia que conocemos se construye, a cómo los vencedores son quienes cuentan lo que ha pasado, y da que pensar sobre las imprecisiones que podamos estar aprendiendo nosotros en la historia de la propia humanidad. Y para mí eso es un punto muy interesante, con respecto a lo que la serie cuenta de lo que el libro narra. Pero bueno, que me voy por las ramas porque estaba hablando del personaje de Alicent y lo que han hecho con él. Alicent siempre ha sido un personaje lleno de contradicciones y de hipocresías. ¿Por qué? Porque siempre ha estado sometida a la voluntad de su padre, a planes que hacían para ella sin preguntarle. Toda su vida ha servido al propósito de lo que su padre quería, que ella fuera reina primero, la reina al lado del rey Viserys, y que después su descendencia llegara al poder. Pero claro, ¿qué sucede cuando este objetivo por fin se cumple y que te das cuenta de que por el camino lo has perdido todo? No tienes el cariño de tus hijos, que a uno de ellos le has fallado llevándole casi a la muerte como es Aegon, al menos así se siente ella. El hijo heredero de Helena también ella puede sentir que murió por su culpa entre comillas, porque no la protegió lo suficientemente bien, después de lo de sangre y queso y todo eso que ella estaba con Ser Criston Cole. Y tu otro hijo al que has criado, que es Aemon, en cuanto ha podido te ha quitado del medio del consejo, con lo cual te deja claro que no te valora para nada. Con su padre además fuera de la capital y no contestándole a los cuervos, importante, que ahora sabemos que es porque estaba preso, pero ella en ese momento no lo sabe y piensa que su padre simplemente también la ha abandonado, siente que no le queda nada. Y cuando no le queda nada de los objetivos por los cuales había luchado toda su vida, su respuesta más coherente es hacer borrón y cuenta nueva y marcharse, dejarlo todo e ir a vivir una vida anónima con una muerte discreta y no importándole lo que los libros de historia, ojo, el libro de Sangre y Fuego cuente de ella. Son giros bonitos, a mí me parece que está bien construido. Es darlo todo para conseguir el objetivo, conseguirlo, darte cuenta de que todo es sacrificarte hasta el infinito para conseguir un objetivo, mientras por el camino, por la frustración que sientes, dar bandazos y cometer hipocresías, lógicamente, pero cuando lo consigues y te das cuenta de que eso no era lo que querías y que por el camino has perdido el amor y el respeto de todas las personas que te importaban, abandonarlo todo e irte a vivir lo poco que te queda con Helena, o sea, el hecho de que esto me diráis que no es coherente para el personaje, no lo puedo comprar, sinceramente. Y he tenido comentarios de este tipo tanto en Twitter como en YouTube. Yo lo veo coherente. Si no lo veis, bueno, podéis argumentarlo también en los comentarios, obviamente. No es que yo tenga la verdad absoluta, simplemente que este personaje concretamente me ha gustado bastante. Un cambio de rey en los verdes, el abandono de la reina viuda, Otto fuera de juego, los Lannister consiguiendo la triarquía para entrar en la guerra, los negros consiguiendo jinetes de dragón, cambiando las tornas de la batalla, Daemon dándose cuenta de que debe luchar al lado de Rhaenyra, la muerte de Rhaenys o los nuevos jinetes de dragón. O sea, no me podéis decir que en esta temporada no ha pasado nada. Sí, no ha explotado la guerra. Sí, también es un poco culpa de la serie por alimentarnos el hype de que la guerra era inminente, pero
No seamos tan duros con este final de season, no estamos hablando de Juego de Tronos. En Juego de Tronos se cayó justamente en lo contrario, se valoró más los eventos impactantes, las guerras, los momentos que nos volaban la cabeza, dejando de lado el guión y a los personajes, y esto fue lo que destrozó el final, lo que nos hizo apagar el cerebro y simplemente disfrutar de lo que pudiéramos de lo que nos estaban dando. Y no me gusta, por este motivo, que se critique esta serie que está intentando hacer lo contrario. Está intentando que los momentos épicos estén, sí, quizá no tantos como al final de Juego de Tronos, pero más que al principio de Juego de Tronos, intentando por el camino trabajar los personajes, a veces con más acierto, a veces con menos acierto, a veces añaden cosas de los libros que lo mejoran, a veces quitan cosas que lo empeoran. Pero esa intención de darnos una historia trabajada está ahí, y acepto cualquier tipo de crítica con respecto a los fallos de guión o los fallos de construcción que ha tenido esta temporada, pero me cuesta más aceptar que se diga, por ejemplo, que la serie es mala, o que se sea extremadamente duro con ella, cuando yo no creo que este sea el caso. Veo un montón de series durante el año, un montón, y una serie con la calidad de House of the Dragon es un regalo, o sea, de verdad que es un regalo. Con un guión muy bueno en la primera temporada y un guión aceptable, bueno en algunos momentos y un poco peor en otros, en esta segunda. Es que creo que en Rotten Tomatoes está por debajo del aprobado ya al final de temporada y bueno, sí, yo entiendo que es un poco por la frustración, pero es que no sé, o sea, hay series con mejor nota y capítulos con mejores notas que no le llegan ni a la suela del zapato a lo que esta serie es. Creo sinceramente que si la tercera temporada es guerra total, tal y como creo que ha dicho Ryan Condal en alguna entrevista por ahí, que es un showrunner, la sensación va a mejorar y el conjunto de la historia va a ser más coherente. Si las cosas se hacen bien después, agradeceremos la construcción de personajes de esta segunda temporada. Mirad lo que os digo, Así que nada, espero que este vídeo os haya servido un poco para valorar lo bueno y lo malo de la temporada, que al menos a nivel de personajes compartáis un poco más conmigo, que las decisiones que se han tomado siguen cierta lógica, os pueden gustar o no y se pueden haber ejecutado mejor o peor, pero creo que ninguna es incoherente dentro de la historia, al menos para mí, yo qué sé. Dejad un like para apoyar el vídeo, tengo pendiente hablar de ciertas escenas y desarrollar ciertos personajes mejor. Primero dejadme tomarme unas pequeñas vacaciones y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto! Parece que todo va